se olvidan de dónde salieron. Eso es el espíritu del discipulado. El discípulo es aquel que siempre quiere aprender de alguien. Y cuando un líder, cuando un empresario, cuando una persona de éxito tiene ese espíritu de discípulo, de aprendiz, nunca se va a olvidar de dónde salió. No olvidarnos de dónde hemos salido, y sobre todo los líderes nos ayudan a obtener muchas cosas que vamos a mirar. Entonces, primero, las personas de éxito, por más que crezcan, nunca se olvidan de dónde salieron. Cuando yo no me olvido de dónde salí, de dónde me sacó Dios, sucede algo. Primero es que puedo entender a los demás. Pablo aconsejaba a su discípulo Tito. Recuerde que Tito y Timoteo eran pastores, pero eran muy jóvenes. Por eso Pablo siempre estaba instruyéndolos. Tito entonces era un pastor, un líder muy joven que necesitaba ser orientado. Y por eso vamos a mirar los que tienen su Biblia, Tito capítulo 3, versículo 3. Así que los que entran a clase sería bueno también que tengan su Biblia a mano. Tito capítulo 3, versículo 3. Si alguien lo tiene, lo comparte. Jonathan. Sí, Jonathan. Buenas noches, pastor. Buenas noches. Amén. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pablo entonces le dice a Tito, mira, tú ya eres un líder, ya eres un pastor, pero antes de juzgar, antes de señalar a los demás, no te olvides de algo. Y él les dice en esta versión, antes nosotros también éramos insensatos. No obedecíamos y estábamos perdidos. Éramos esclavos de toda clase de placeres y deseos. Éramos malvados y envidiosos. Los demás nos odiaban y nosotros a ellos. Pablo dice, mira, es que el hecho de que ahora ya seas pastor, no eres santo, no eres perfecto, no tienes que estar juzgando a todo el mundo. Ahora que ya eres cristiano, ahora que ya eres líder, eso no te hace santo, eso no te hace perfecto. Y por eso a Tito le dice, ahora que eres pastor, que nunca se te olvide de dónde Dios te sacó. Acuérdate que nosotros también éramos malvados, también éramos pecadores, también éramos malos. Entonces ahora, ¿por qué lo señalas? Entonces ahora, ¿por qué lo juzgas? El problema de nosotros muchos cristianos es que cuando ya nos hacemos cristianos, nos super espiritualizamos, ya todo el mundo condenamos. Todo el mundo es pecador, es que el de allá se va a condenar, es que ese de esa otra iglesia se va a condenar, es que solo nosotros nos vamos a salvar. Y Pablo le dice a Tito, recuerda, ¿de dónde te sacó Dios? Que nosotros también éramos pecadores, también hacíamos lo mismo. Cuando yo entiendo de dónde me sacó Dios, no señalo, no juzgo, ayudo, que es diferente. Lastimosamente, el peor enemigo de un cristiano es el mismo cristiano. Porque los del mundo a veces no se entienden. Los del mundo dicen, es normal, mientras que el cristiano sí lo apuñalea. El cristiano sí empieza y cayó y pecó, y el cristiano es el primero que señala, juzga y apuñala. Y por eso Tito le dice, cuidado, Tito, te estoy nombrando como pastor, te estoy nombrando como líder, pero que nunca se te olvide, antes de juzgar a alguno de tus discípulos, que tú también pecabas, que alguien tuvo misericordia de ti, que alguien te ayudó. ¿Sabes? Cuando a nosotros se nos olvida de dónde nos sacó Dios, no ayudamos, se nos pierde la capacidad de ayudar. Porque como a todo mundo señalamos y juzgamos, se nos olvida la principal misión,
que es ayudar, que es salvar a los demás. Cuando yo sé de dónde Dios me sacó, valoro, amo lo que soy, lo que tengo. No renuncia al privilegio. ¿Sabes? Si tú como líder no te olvidas de dónde te sacó Dios, vas a valorar ese liderazgo y no lo vas a tirar porque es un privilegio. ¿Sabes? Hoy en día para muchas personas que se les ha olvidado los milagros que Dios hizo en su vida, por eso tira el liderazgo como tira su ropa interior. Tira el liderazgo como tira sus medias. ¿Sí? Le da lo mismo, porque no valora de dónde lo sacó, porque no mira el servir como un privilegio. ¿Saben? Los líderes deberíamos nosotros mirar el liderazgo, o los que queremos ser líderes, debemos ver el liderazgo como un privilegio, donde no cualquiera Dios lo llama. Cuando yo veo el liderazgo como un privilegio, como algo maravilloso que a mí me tuvo en cuenta Dios, voy a amar eso. Hoy los líderes les da igual. Es más, si el pastor le exige, el líder dice, sí ve, por eso es que yo no quería ser líder, mejor sáqueme, porque no valora. ¿Sí? Si fuera dinero, si te estás ganando 3 millones de pesos mensuales y el jefe te corrige algo, de seguro que nosotros no le vamos a decir, sí ve, por eso es que yo no quería que me contrate, mejor despídame. ¿Alguno de ustedes le diría eso a su jefe? ¿Qué dice Magda? ¿Sí está Magda por ahí? Sí, pastor, bendición, buenas noches. Dios la bendiga. No, pues uno a los jefes realmente no les diría eso porque lo sacarían del trabajo, lo que sea, más como por miedo o por obligación se aceptaría cualquier cargo que se le asigne. Mientras que en el liderazgo con Dios, la verdad nosotros muchas veces no valoramos ese privilegio que Dios nos da y lo rechazamos. Y por eso cuando hay algún tipo de exigencia, lo que sea, la más fácil es dejar tirado el cargo, porque no vemos la importancia que Dios nos ha escogido. Si vemos, si el líder, la autoridad inmediata lo voltea a ver mal, entonces ya ve el pretexto justo para salir de su liderazgo, porque no lo vemos como un privilegio. Pablo le dice a Tito, mira, te voy a nombrar como pastor, te vamos a nombrar como líder, pero nunca te olvides de dónde Dios te sacó, que también éramos pecadores. Pablo no le dice, tú eras pecador antes, no le dice, éramos. Antes nosotros también éramos, le dice Pablo. Éramos pecadores. Y Dios nos llamó y Dios nos escogió. Valora. ¿Sabes? Cuando yo sé de dónde Dios me sacó, si yo veo a otras personas que tienen más títulos, que tienen dinero y nos los ha llamado Dios a liderar, en cambio a mí sí me llamó, ahí es cuando valoro. Ahí es cuando llego, mira, esa persona de la iglesia que tiene más títulos, ¿por qué no lo habrán nombrado? Ahí valoro. Pablo le dice entonces, aprende a valorar lo que te ha entregado Dios. ¿Y cómo lo valoro? Cuando yo sé de dónde Dios me sacó. Primer punto entonces de un liderazgo como discípulo, un líder discípulo, nunca nos olvidemos entonces de dónde Dios nos sacó y que solo Él tuvo misericordia de nosotros. Las personas de éxito entonces, para crecer, ellos nunca se olvidan de dónde lo sacan. En la empresa, si tú te acuerdas de dónde te sacó Dios, de esa pobreza, cuando no había ni para comer, entonces vas a valorar esa empresa que tienes, vas a valorar ese trabajo que tienes, ¿sabes? Cuando a nosotros se nos empieza a olvidar de dónde fue que Dios nos sacó,
que tal vez no teníamos ni siquiera dónde dormir, no teníamos qué comer y que ahora tenemos un trabajo, que ahora tenemos un negocio, que ahora tenemos una empresa, ahí valoramos. De lo contrario, simplemente lo hacemos a un lado. Y así el discípulo es alguien que quiere aprender de su maestro, alguien que quiere parecerse a su maestro. No importa cuánta fama podamos llegar a tener, siempre debemos tener ese espíritu de discípulo, de aprendiz, de querer aprender cada día. La Biblia dice que el discípulo nunca pasará a su maestro, pero siempre y cuando el maestro cada día esté aprendiendo algo nuevo. Si el maestro deja de aprender, el discípulo no solo lo va a alcanzar, lo va a pasar. Si el maestro nunca es superado por su discípulo, es porque cada día está aprendiendo algo nuevo. Por eso nuestra clase de líderes en esta aula virtual, porque cada día debemos aprender, cada día tenemos que estar aprendiendo. Este es un espacio que no tiene un fin con la graduación. Si ya se gradúan de este primer nivel, eso no lo exime de seguir adelante en los otros niveles. Este es un espacio donde va a estar todos los lunes, hasta cuando cada uno de nosotros nos vayamos al cielo. Pero es un espacio permanente, donde la gente puede estar entrando y saliendo, no importa cuántas clases, o no saliendo, entrando cada vez que un nuevo quiera, porque puede irse nivelando. Después de la escuela de líderes tenemos otro material, tenemos otro escuela, otro tipo de aprendizaje, porque un verdadero líder nunca deja de aprender. Un empresario nunca deja de aprender. Un profesional nunca debería dejar de aprender. Si hoy te graduaste en algo y no te estás actualizando, lastimosamente, dentro de 6 meses, un año, ya estás desactualizado. Ya nuevas cosas han salido. Primer punto, entonces, debemos siempre estar aprendiendo, saber de dónde Dios nos sacó y no olvidarnos de ello. Segundo, el ser siempre discípulo nos hace corregir, mejorar y avanzar. Ser un líder discípulo nos permite llegar entonces un día a la perfección en eso que hacemos. Y la perfección con Dios no es ya algo terminado y que no necesita más. El día en que tomemos la perfección como algo terminado y que ya no necesitamos más, nos estancamos. Para Jesucristo ser perfecto, Él nos exige ser perfectos. Ser perfecto para Jesucristo es tener la capacidad de cada día ser mejores, ser excelente, ser personas de excelencia. Por lo tanto, a eso estamos llamados. Segundo, entonces, el ser discípulo nos permite corregir, avanzar, mejorar en cada una de las áreas que nosotros hacemos. Un líder discípulo que está acostumbrado a corregir, acepta sugerencias, acepta sus equivocaciones. Sabes, muchos líderes de hoy en día que tienen mucha fama no aceptan sus equivocaciones porque creen que no las tienen. Y eso ya es haberse estancado. Todo aquel que no acepta correcciones está estancado. Si a ti te gusta la cocina, eres un chef profesional y quieres seguir avanzando, debes aceptar que hay algunas cosas nuevas que tienes que aprender. Alguien va a saber más que nosotros y nos puede corregir. Un líder discípulo siempre va a entender que alguien puede saber más que nosotros. Y el hecho de que alguien sepa más que nosotros no nos convierte en inferiores. Antes, por lo contrario, nos hace crecer, porque podemos aprender y podemos mejorar. ¿Alguien que quiera participar hasta aquí? ¿Cómo vamos? ¿Quién dice Diana o Jofrey? Amén. Sí, pastor.
Yo creo que lo hace uno realmente un líder positivo es la humildad y saber que día a día nosotros aprendemos un poquito más, que Dios nos va capacitando a corregir esas imperfecciones, como dice la palabra, que Dios es el alfarero, nosotros somos el barro y Él va formándonos, Él va formándonos. De toda manera, uno tiene que ser humilde y no creer que ya lo sabe todo, porque día a día va aprendiendo una cosita más. Hasta el día de nuestra muerte seguiremos aprendiendo y allá ya seremos perfectos. Amén. Jonathan. No, soy Jenny. Bien. El uno aceptar correcciones permite que uno avance porque permite que uno aprenda más. Si uno se cree que ya es el mejor, ahí se estanca, ahí queda quieto, ya no tiene para dónde más avanzar. Y en cuanto al primer punto, a veces nos creemos más que Dios al no recordar de dónde Dios mismo nos sacó, y eso hace que no tengamos misericordia, creyéndonos más que Dios cuando Dios mismo tiene misericordia de nosotros. Amén. Importante entonces este tema. Recuerde, Estelita y las demás personas, si quiere participar, ahí hay una manito, le da clic para saber quién quiere opinar, quién quiere enseñarnos. Esta es una clase donde aprendemos entre todos. Simplemente dirijo, coordino, pero qué bueno que todos podamos aprender algo de lo que estamos diciendo. ¿Adriana Pantoja o Adriana Hernández? ¿Quién es la que está? Para que también nos dé su concepto. Cualquiera de las dos, Adriana. Estelita, ¿qué dice? El micrófono, abra el micrófono, dele clic ahí donde está el micrófono. Que no quede esa rayita ahí, sino que... Dice que las personas de éxito no se olvidan de dónde salieron. Y ellos, así como saben de dónde salieron, pueden entender a las demás personas cuando ellos pasan por lo mismo que las personas de éxito pasaron. Sí. Bien, Estelita. Y algo importante, es que el que sabe de dónde salió, también sabe para dónde va. Muchas personas que no saben de dónde vienen, pierden la orientación y tampoco saben para dónde va. Si yo quiero lograr mi meta, quiero lograr mi propósito, si yo tengo establecido algo en mi vida, debo saber de dónde me sacó Dios, de dónde salí para poder avanzar, para poder ir a esa meta. Hay muchos que no han logrado su meta porque simplemente no saben de dónde vienen. Y no solamente es necesario saber para dónde voy, sino también de dónde vengo. ¿Sabes? Hay gente que anda en círculos y regresa al mismo lugar porque se le olvidó de dónde venía. Se le olvidó de dónde salió. Y eso hizo que diera vueltas, que andara en círculos. Por no saber de dónde vengo equivale también a estar perdido. Así que eso es lo que le dice Pablo. Segundo, entonces, el ser discípulo nos hace corregir, mejorar y avanzar. Aceptamos sugerencias y aceptamos que estamos equivocados. Tercero, el discípulo no busca gente para sí. Los discípulos, el líder discípulo sabe que los discípulos son de Cristo y son para Cristo. Mateo 28:19. Mateo 28:19. ¿Quién lo tiene? Jonathan. Amén. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean
mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Vayan y hagan que todos sean, ¿qué dice? Mis discípulos. Vayan y hagan discípulos para mí, está diciendo. El problema es que un liderazgo que no ha avanzado, que no crece, hace discípulos para sí, hace discípulos para él. Y por eso la preocupación de llenar salones, templos, bodegas, estadios, porque solo busca para sí. La pregunta sería, ¿será que alguien va, hace una campaña en el Parque Nariño para decir, vayan a la iglesia que a usted le guste, que a usted le interese, y va a ir sin usar el nombre de su iglesia? De seguro que no lo hace. Porque si va a invertir dinero en esa campaña es porque quiere que vayan a su iglesia. Porque queremos discípulos para nosotros y no para Cristo. Y eso es lo que le dice Jesús. Mire, vayan, hagan discípulos en todas las naciones, pero hagan discípulos para su iglesia, dice ahí. Dice, hagan discípulos para quién, les recalca. Para mí. Hagan discípulos para mí. Haga una campaña para que todo el mundo conozca de Cristo. Y no que conozca solo mi denominación. Porque ese tipo de liderazgo no discípulo, se le olvida que los discípulos son para Cristo. Y por eso a veces la pelea. ¿Y usted dónde se congrega? En tal iglesia. ¿Y por qué no se da otra oportunidad? ¿Por qué no viene para acá? Porque estamos haciendo discípulos para nosotros, seguidores para nosotros. Cuando nosotros hacemos eso, los discípulos dependen del hombre y no de Dios. Hoy miramos un cristianismo dependiente de los hombres, no dependiente de Dios. Hoy no se predica no se predica para llenar, para atraer, pero no para impactar, no para llevar. Por lo tanto, cuando hago eso, por eso los discípulos de Jesús, ¿qué decía? Enséñanos a qué, le decía, a orar. Un líder discípulo lo que hace es enseñarle a orar para que dependa de quién, de Dios. Hoy en día no se le enseña a orar. Hoy se lo quiere tener atado. Venga que yo voy a orar. Y que nosotros vayamos a orar por el discípulo no es malo. Lo malo es cuando hago de ese discípulo alguien dependiente de mí. Que si yo no oro, él no ora. Que si yo no le voy a echar los demonios que dice tener, él no los echa. Él se queda acomodado. Que si yo no voy a orar porque él está enfermo, él no ora. Y se va y busca otra iglesia donde sí vayan a orar por él. En cambio, los discípulos de Jesús, ¿qué decían? Enséñanos a orar a nosotros. Así como Juan les enseñaba también. Y si ellos les decían, enséñanos a orar, ¿es porque no querían orar? ¿Porque no les gustaba orar? Si ellos dicen, enséñanos a orar, es porque ellos querían ellos orar, ellos depender de Dios, ellos depender de ese poder de Dios y no estar dependiente solo de los hombres. Eso pasa como con nuestros hijos. Cuando nosotros le hacemos todo a nuestros hijos, se convierten en hijos dependientes. Y eso equivale a ser inútil. Hoy en día encontramos muchos hombres, sobre todo hombres inútiles, aunque ya también en esa rama entran muchas mujeres. Hombres inútiles, que no sabe hacer un tinto, que se le ahuma el agua del café. Y según él es porque es muy hombre, pero si fuera muy hombre fuera útil. Pero lo que vemos ahí es simplemente una persona inútil. Entonces, eso es lo que dice Jesús.
no me hagan discípulos inútiles, porque los discípulos son ¿para quién? Son para mí. Enséñale a predicar, enséñale a orar, enséñale a estudiar la palabra. Hay muchas personas que la Biblia la leen solo cuando van al templo, y eso sí es que la llevan, porque la gran mayoría ya no. Entonces, dice ahí, el discípulo no busca gente para sí, el líder discípulo busca discípulos ¿para quién? Para Cristo. Predica para que la gente conozca de Cristo. No, hoy en día en las iglesias se hace marketing como cualquier empresa, para que nos conozcan, para que conozcan la iglesia, pero no tanto para que conozcan de Dios, no tanto para que conozcan de su palabra. Por lo tanto, tercer punto entonces, el discípulo no busca gente para sí, sino que hace discípulos para Cristo. Enséñale a orar, decía, la importancia de la vida eterna es necesario. Es necesario que el discípulo sepa que más allá de la muerte hay una vida. Eso es normal. Pero también debemos hacerle ver que no solo debe depender de lo material, que no solo debe depender de un milagro, porque hoy encontramos personas buscando iglesias no para tener un encuentro con Dios, sino para encontrarse con un milagro. Hay muchas personas que van a las iglesias en búsqueda de un milagro, no en busca de Dios. Eso es muy diferente. Una cosa es buscar de Dios y otra cosa es buscar un milagro. La gente del mundo busca milagros. Y los cristianos hoy en día nos congregamos a veces también para buscar un milagro. ¿Por qué? Porque al discípulo lo estamos buscando para nosotros, mas no para Cristo. Entonces, un líder discípulo es aquel que se quiere parecer cada día más a su maestro. En este caso, nosotros los líderes cristianos, cada día luchamos por parecernos más a nuestro maestro, a Cristo, que dio la vida por todos y no solamente por algunos. Martica, ¿qué dice? ¿Aló, ahí sí me escuchan? Exactamente, Aló. duro y claro. Aló, a ver, con respecto a esto, tengo entendido de cuando nosotros somos esos líderes discípulos que nos gusta o que tenemos la disposición para estudiar y para ser cada día mejores, nos colocamos en el ejemplo de donde los discípulos buscaban a Jesucristo porque miraban las cosas que él hacía y que miraban que era de beneficio para las personas, que podían aprender algo. Entonces ellos miraban cómo Jesucristo oraba, ellos querían aprender a orar como él. En la actualidad nosotros tenemos esa oportunidad de poder compartir esta palabra, ya que en nuestro ministerio hemos aprendido muchas cosas, nos seguimos preparando, y eso hay muchas personas que cuando se nos acercan dicen, pues usted ora muy bonito o da buenos consejos. Entonces nosotros tenemos la oportunidad de compartir a cualquier persona que encontremos, pero lo más importante es que cuando la persona vea en nosotros que pues miran nosotros que hemos aprendido y así lo compartimos, entonces ellos nos preguntan de dónde es su iglesia, dónde se congrega. Entonces, mire qué importante es poder estudiar cómo ser un buen líder. Entonces, eso nos ayuda tanto a nosotros como a los demás. Entonces, un líder discípulo, un líder con un espíritu de aprendiz, un líder que quiere todos los días estar mejorando. El discípulo tiene una característica, que es un apasionado por su maestro. Esa es la diferencia. Un
cristiano cualquiera es simplemente un seguidor, un cristiano cualquiera es alguien bueno que busca a Dios por mil razones, mientras que un discípulo es aquel que es apasionado por su maestro. Hay una diferencia entre fanático y radical. Ahí está levantando la mano Adriana. Sí, pastor, buenas noches a todos. Buenas noches. Tengo una duda, pastor. Partiendo de que si el discípulo busca gente para Cristo, la iglesia o el templo sería como la universidad, ¿no es cierto? Yo lo veo así. Sí. Y si ese discípulo fue uno de los mejores discípulos, se preparó bien allí, ¿puede llevar esa enseñanza a cualquier otro lugar, otra iglesia? ¿Puede ser así? Cuando hablamos de denominaciones, iglesias, hablamos de el líder que pertenece a una iglesia. Él enseña de Cristo a todo tipo de personas. Pero cuando ya hablamos de, no sé si a eso se refiere, yo no puedo liderar al mejor postor, como pasaba con algunos levitas en la antigüedad, que miramos hace poco algunos devocionales, donde el levita no tenía sentido de pertenencia ni agradecimiento con su institución, los levitas, y por lo tanto andaba predicando donde lo llamaban, porque en últimas no lo hacía por hacer que las personas conozcan de Cristo, sino por conveniencia, ¿sí? Si en la otra, hoy vemos ese tipo de liderazgo no discípulo en pastores mismos. En la denominación nuestra, nosotros miramos pastores que uno dice, ¿y el pastor fulano dónde está? No, él ya no está, ahora él está trabajando en la otra iglesia porque allá le pagan más. Entonces se convierte como ese levita, que iba predicando de iglesia en iglesia, pero no porque le interese dar a conocer el nombre de Dios, sino porque allá está más cómodo, porque allá le ofrecen mejores dividendos y promesas, ¿sí? Entonces, cualquier tipo de líder, cualquier tipo de empleado debe, obviamente, tener ese celo por su familia. Hablando de familia, yo como papá, que soy líder en el hogar, yo puedo enseñarle al hijo de la vecina, pero para enseñarle al hijo de la vecina no necesito meterme con su mamá, ¿cierto? O sea, yo le puedo enseñar al hijo de la vecina, pero el día de mañana, ¿qué tal si mi esposa me encuentra en la cama de la vecina? No, es que como yo le quería enseñar al hijo, porque eso ya es otro tipo de cosa. Estamos hablando entonces es de un líder discípulo que tiene ese espíritu de aprendiz, que lo que le interesa dentro de sus prioridades es dar a conocer el nombre de Dios más que hacerse conocer a sí mismo, porque a veces nosotros queremos dar a conocer nuestro nombre, que a mí me vea como el líder, que yo quiero ser ese líder. Ahí ya hay una pelea personal con Dios. No, a mí Dios me llamó a enseñar a Jesús, a dar a conocer a Jesús, no a darme a conocer a mí. Alguien podría decir, es que usted tiene tantas plataformas, tantos materiales, pero usted no lo conocen. Sí, es que a mí me interesa es que conozcan de Cristo y no que me conozcan a mí. Entonces, estamos hablando en ese nivel de liderazgo apasionado, ese discípulo apasionado. Un líder discípulo, un discípulo es un apasionado por su maestro, da la vida. Y decía, hay una diferencia entre fanático y radical. Fanático es aquel que mata por sus ideales. Y un radical muere por sus ideales.
da la vida por la verdad de Cristo, sin dañar a los demás. Entonces, miramos ahí una diferencia, porque a veces oímos de fanático y radical. Ah, es que es muy fanático. Ah, es que es muy radical. Por lo tanto, entonces, un fanático mata por sus ideales. No le importa si daña a alguien. Lo importante son sus ideales. Él cree que tiene la única verdad. Él cree que es el único. Ese es un fanático. Él cree que es el único. Si no es con nosotros, nadie se salva. Si no es con nuestra iglesia, nadie se salva. Todos los que no pertenecen a nuestra iglesia están condenados. Ese es un fanático. Pero un radical es aquel que muere por su ideal. No mata a otro por su ideal, sino que muere él mismo por su ideal. ¿Qué es morir por sus ideales? Es cuando Jesucristo mismo le dice, cualquiera que quiera ser mi discípulo, ¿qué es lo que él les dice? ¿Qué dice en Mateo 14, 25? Mateo 14, 25 y 26. ¿Qué dice Jonathan? Amén. Antes del amanecer, Jesús vino hacia ellos caminando sobre el mar. Al verlo caminando sobre el mar, se asustaron y exclamaron, es un fantasma, y por el medio se pusieron a gritar. ¿O estoy mal yo? Que Mateo 14, 25, 26, ¿sí está ese? Sí, señor. Entonces, el que busco yo es que dice Jesús estaba caminando con mucha gente y les dijo, si alguien viene a mí, pero pone en primer lugar a su papá, su mamá, a su esposa, a sus hijos, sus hermanos y hermanas, no puede ser mi discípulo. El que me sigue tiene que entregar hasta su propia vida. ¿Sí? Entonces, ¿no es Mateo? Si alguien lo tiene por ahí. ¿Qué dice Magda? Magda? Es Lucas 14. Lucas 14. Léalo, Magda, entonces. Jesús estaba caminando con mucha gente y les dijo, si alguien vino a mí, pero pone en primer lugar a su papá, a su mamá, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos y hermanas, no puede ser mi seguidor. El que me siga tiene que entregar hasta su propia vida. Si alguien no carga la cruz que se le entrega al seguirme, entonces no puede ser mi seguidor. Entonces, mira, ese es ser un discípulo. El discípulo está dispuesto a dar, a entregar, a dar su vida. ¿Sí? Es un radical. Él da su vida. El radical es aquella persona que muere por sus ideales, mientras que el fanático mata por sus ideales. Mata a alguien que no está de acuerdo con él, mientras que el discípulo está dispuesto a morir. Por eso le dice Jesús, si alguien no está dispuesto a dejarlo todo por mí, no merece ser mi discípulo. Porque muchas veces nosotros queremos ser discípulos, queremos ser líderes, queremos brillar, pero no queremos pagar un precio. El líder está hecho entonces para morir por la causa, no para matar por la causa. Sí queda claro esa parte, como lo explicaría Magda que lo leyó entonces. Sí, es decir que el líder debe dejar a un lado su egoísmo, debe dejar de pensar en sus propias necesidades y pensar más en las necesidades de las demás personas. No obligar a alguien tal vez a que comparta sus mismas ideas, sino por el contrario, dejar a un lado tal vez sus ideas egoístas para el beneficio de los demás. Yo tengo que enseñar, más no tengo que imponer. Tengo que enseñar
en lugar de obligar a la otra persona con argumentos, con la palabra. Servir. El líder discípulo es aquel que siempre está en función de servir, y para servir hay que incomodarme, hay que salir de esa zona de confort. Es que a veces nosotros solo queremos estar en esa zona de confort. Es que si no me vienen a ver, yo no voy a ver a nadie. Es que muchas veces como cristianos queremos que los pastores discipulen a todo mundo menos yo, porque no tengo tiempo. Que los de líderes vayan y discipulen, pero menos yo. Que si van a discipular, que vengan a mí, pero yo salir no, porque está haciendo frío. Que si quieren discipular, pues que bueno, que vengan a verme, porque pues para yo salir, qué pereza. Entonces, nos volvemos acomodados. Y eso es lo que dice ahí. Un líder discípulo no es acomodado. Un líder discípulo es aquel que está dispuesto a dar la vida. Para ti y para mí, ¿cuál es la vida? Para cada uno de nosotros es diferente. Cuando habla ahí que el que me siga a mí y no entrega su vida no puede ser mi discípulo, no quiere decir que entonces esté al punto de morir, porque se quedaría Jesucristo con nadie. No está hablando de esa muerte física, pero ¿a qué tipo de cosas estamos dispuestos a morir? ¿A esa comodidad? ¿Será que si yo vivo acomodado, soy un líder discípulo? ¿O soy un cristiano discípulo? Porque hoy en día hablamos de cristianos, más no de discípulos. Jesucristo no andaba buscando cristianos. Jesucristo andaba buscando discípulos. Jesucristo no dijo vayan y hagan cristianos. Él dijo vayan y hagan discípulos. Porque el discípulo es aquel que está dispuesto a dar su vida por la obra de salvación. Para algunos su vida puede ser el exceso de amor al trabajo. No, es que yo cómo me voy a reunir, yo cómo voy a ir a discipular, yo cómo voy a ir a evangelizar si tengo trabajo. Porque el trabajo es lo que lo tiene acomodado y no quiere zafarse de eso, no quiere morir a eso, no quiere sacar un ratito de su trabajo. Pero es que yo no quiero, no puedo salir, que mire, que está lejos, que toca pagar carro, que toca pagar bus, que toca pagar taxi. ¿A qué tengo que morir? ¿Sí? ¿Se imagina si todos los de la iglesia solo quisiera que los líderes los estén visitando? Entonces no habría desarrollo, porque tendría que estar casado solo con esa persona. Entonces, eso es el llamado de hoy en esta clase, a ser líderes discípulos. ¿Qué quiere decir eso? Que soy un líder con un espíritu de aprendiz, que todos los días quiero estar en función de aprender. Y el que siempre está aprendiendo también debe tener la capacidad de ¿qué? ¿Qué pasaría si alguien solo aprende, 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 aprende y aprende? Hay gente que se la pasa aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo como un río que no tuviera por dónde salir el agua, solo llene y llene y llene, una represa que estaría solo llene y llene y llene. ¿Qué pasa con una represa? Cuando solamente está llenando, llenando, llenando y llenando. ¿Qué pasa con esa represa? Se rebota. Se rebota, estalla, hace daños, ¿cierto? Debe estar dando, de lo contrario va a reventar. Y lo mismo pasa. Es que a mí me gusta aprender. Si le gusta aprender, también, ¿qué le debe gustar? Enseñar. Dígalo. Enseñar. Exactamente. Si me gusta aprender, me debe gustar enseñar, porque de lo contrario estar llene y llene y llene. ¿Para qué? Entonces, todo líder discípulo tiene un espíritu de aprendiz y le gusta aprender porque le gusta enseñar. ¿Sabes? Una de las características importantes para un buen maestro, para un buen profesor, es tener hambre de ¿qué entonces? ¿De enseñar? De aprender. De aprender. El verdadero maestro tiene hambre de aprender, porque de discípulo, que le guste aprender, pero que también le guste enseñar. Porque
la palabra de Dios dice que Él le da semilla, pero ¿a quién? Al que quiere sembrar. Dice Dios, le da semilla al que quiere sembrar. Porque ¿para qué darle una semilla si no la va a sembrar? ¿Para qué darle conocimiento si no lo va a transmitir? Es que a mí me encanta que me enseñen, que vengan a la casa, pero ¿usted va a enseñar? No, eso no me gusta. Entonces esa semilla, ¿qué pasó con esa semilla? Se perdió. Se perdió. Esa semilla se perdió. Porque si le voy a estar enseñando todos los días a alguien que no le gusta enseñar, que no le gusta desacomodarse, que solo quiere estar llenando, esa semilla se perdió. De ahí no va a pasar. De ahí no va a pasar. Ahí no va a suceder nada. ¿Sí? Entonces, por eso los mismos grupos de oración son semilleros, son maceteras, donde lo que hacemos es meter semilla para que eso empiece a germinar y empiece a crecer. Pero si no hay disposición de enseñar, pues la semilla se perdió, porque de ahí no sale, de ahí no va a pasar nada. Entonces, por eso el llamado de hoy, tenemos que ser líderes, pero ¿líderes qué? ¿Cuál era el tema? Líder discípulo. Líder discípulo. ¿Sí? Tengo que ser un líder discípulo, dispuesto siempre para aprender. Y si voy a aprender, es porque indirectamente tengo que enseñar. Al que más le gusta aprender es porque le gusta enseñar. Y el que quiere enseñar es porque le gusta aprender. Entonces, lo uno va con lo otro. Así que la clase de hoy. Recuerde que ya está, la clase de hoy está escrita ahí en la página de escuela. La tarea también la consigue ahí. Así que Estelita y las demás personas, ¿cómo la consigue? Entra a Facebook, área de educación, área de educación bíblica SJC. Ahí está el enlace para la página y ahí en la página encuentra la tarea, encuentra la lección, encuentra este video de la clase de hoy para si lo quiere recordar. Así que gracias por haber dispuesto de su tiempo, por estar esta noche estudiando, queriendo aprender. Recuerde que esa semilla que Dios está poniendo en nuestro corazón no se vaya a perder, y la única forma que no se vaya a perder es la enseñamos. En ese orden de ¿quién nos despide? A ver, ¿quién fue ahogado? Estela ya, ¿no? No, pastor. No, entonces nos despide en oración. Espéreme. Ahí ya la vimos, ya ni qué hacer. Bueno, ¿ahí sí me escucha? Sí, claro y fuerte, dijo Marta. Buenas noches. Bueno, que el Señor los bendiga. Ahí prendan las cámaras para vernos siquiera de despedida, para ver si están ahí o no están. Bueno, bendito Padre Jehová de los ejércitos, en el nombre del Señor Jesús, en esta noche te damos muchas gracias por habernos dado la oportunidad, amado Dios, de estar delante de tu presencia, poderoso Rey, para aprender de ti, para aprender a ser unos buenos discípulos, unos siervos eficientes para poder hacer la obra y no para nuestro beneficio propio, porque tú has dicho, ir a ser discípulos para ti, Señor Jesús. Y aquí estamos aprendiendo de ti, amado Dios, aprendiendo que nosotros debemos dejar todo y buscarte a ti primero, Señor, que no importa el milagro, porque sabemos que el milagro es una añadidura y que llega al justo tiempo cuando tú lo deseas.
Hoy en esta noche te damos gracias, mi Señor. Abre nuestro entendimiento, nuestro corazón, para poder ser mejores cada día, para que nuestro amor hacia ti lo reflejemos enseñando a los demás, a aquellos que te necesitan, a aquellos que no te conocen, amado Señor. En esta noche te entregamos cada uno de nosotros. Ayúdanos a ser mejores cada día, ayúdanos a estar en la obra siempre contigo, amado Señor, porque sabemos que la recompensa viene de ti en un momento, en el momento en que tú lo deseas, bendito Rey. Y en esta noche esta oración la dejamos en las manos de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén, amén. Dios los Amén. bendiga. Dios los bendiga. Un aplauso. Dios los bendiga. ¿Cómo estamos? Gracias, pastor. Gracias. Dios los bendiga. La bendición. Bendición, pastor. Bendiciones a todos. Dios la bendiga. Ahí está Mónica desde las United. Ya tarde, disculparán. Bueno, es que ya entró. Ahí. ¿Está en Chachagüí o dónde está? Apenas acabé de llegar de la ciudad. Está en Chachagüí. Sí, ya llegué. Bueno, Corriendo, bueno, pero ya. llegué. Pero bueno, entonces desde Chachagüí nos está unida.